cosa del diablo me caga. Ya empezaste algo. Entrevista. Factores que influyen en el padecimiento de la influenza en México. Buen día, doctor. El día de hoy quisiéramos saber si nos permitiría realizar una entrevista acerca de la influenza. Muy bien, adelante. 1. ¿Qué es la influenza? Influenza es una enfermedad viral que se conoce como estacional porque hay condiciones que la hacen que aparezca cada año en la nueva temporada. Esta temporada siempre es la invernal y es cuando se dan las condiciones favorables para que el virus reaparezca. Ok. ¿Cuáles son los síntomas de la influenza? La influenza tiene todos los síntomas del cuadro gripal, o sea, de un resfriado común, lo que conocemos como resfriado. La diferencia está en que los síntomas son mucho más fuertes, son mucho más graves en la influenza que en el resfriado. Por ejemplo, ¿cuáles serían los síntomas? Habitualmente la gente tiene la nariz tapada, después empieza a escurrir moco por la nariz, es un moco cristalino, tiene estornudos y entonces dice que así es como empiezan todos los resfriados. Se agrega después dolor de garganta, puede agregarse fiebre, y cuando se agrega la fiebre hay dolor de cabeza, dolor de huesos, dolores musculares. Entonces, como a los 3 días de que tiene ese cuadro, puede agregarse un cuadro bacteriano en el que hay exudados en las amígdalas, y el moco empieza a transformarse, se hace un moco espeso, verde o amarillo. Es cuando la gente dice que el resfriado está maduro. Imagínense, todas estas mismas condiciones se dan en la influenza, pero de una forma mucho más intensa. Un ejemplo, normalmente para que estos síntomas se presenten, se necesitan 2-3 días. Sin embargo, la influenza puede necesitarse 12 horas. Una persona amanece en la mañana y tiene escurrimiento nasal, tiene estornudos, tiene dolor de cabeza, y empiezan a agregarse rápidamente los demás síntomas. Para la tarde ya tiene fiebre y está en cama. Entonces, son los mismos síntomas, pero de una forma mucho más grave. ¿Cómo diré? Lo que hay que cuidar de esto es que se presenten complicaciones. Ya mencionaba que hay una fase a veces en que se agrega una bacteria. Entonces, si la bacteria se agrega en el tiempo en que están ocurriendo estos cambios que son virales, van a producir cuadros más graves de las vías respiratorias, empezando con una bronquitis. Al segundo o tercer día, la persona que tiene influenza ya tiene bronquitis. Entonces, si sigue su camino natural que sigue la enfermedad, al cuarto o quinto día ya tiene neumonía. Y si sigue el camino así como para suponer, la neumonía se complica, se vuelve más grave y la dificultad respiratoria, y finalmente el individuo puede llegar a morir. Se salió. Me pongo pausa. ¿Qué me salgo? No, se salió el documento. Ahorita miren el mosco. No, aquí anda. Ahí anda, parece que lo agarraste. ¿Cuáles factores pueden influir en el contagio? Pues la mayoría de como vuelvo a repetir, las causas del contagio del resfriado son las mismas causas de contagio de la influenza. Son las mismas causas que tiene el COVID, por ejemplo, en el que se transmite principalmente a través de las manos. Sí se transmite a través del estornudo, el respirar el aire, pero tiene que estar muy cercana a la persona para poder que se transmita el virus así.
Normalmente lo que nos ayuda a evitar el contagio es los mismos datos que encontramos para la pandemia son los mismos que pueden servir para la influenza. Ejemplo, para que se transmita el, para que se transmita el virus a través de la respiración, se necesitan, se necesita que el individuo esté más cercano de 1,5 metros. Es decir, que esté muy cercano, que haya aglomeración, que estén muy cerca unos de otros, menos de 1,5 metros. Por eso la sana distancia se considera 1,5 metros de distancia entre los individuos. La otra es que para evitar que nos contagiemos por vía aérea, usamos cubrebocas y evitamos que se respirar el virus. Y la tercera sería lavarnos las manos continuamente. Lavarnos las manos muchas veces en un día no quiere decir que vayamos a lavarnos la mano sin ningún propósito. Sería en el momento que yo toco una superficie, toco alguna cosa que los demás tocan, por ejemplo, la perilla de una puerta, por ejemplo, si yo empujo un carrito en el mercado y ese carrito lo usó una persona que venía enferma, probablemente en sus manos me dejó el virus en el mismo carrito, entonces tengo que, si yo me imagino que el lugar donde tocó una persona, puedo ir a tocarlo yo y traerme el virus, entonces cada vez que toco una superficie que puede haber sido utilizado por una persona enferma, me lavo las manos. Si voy al baño, me lavo las manos. Y cuando termino y procuro no tocar la perilla de las puertas del baño directamente. ¿Cuál es el caso más grave de influenza que ha presenciado? Pues la influenza ataca a todo el mundo, pero los que son más vulnerables son los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 70. Entonces, lo más grave que me ha tocado ver es ver niños que mueren de influenza. El niño se enferma y rápidamente empieza a cambiar, que parece más grave, que a veces al tercer día, a veces fallecen. Pero fallecen por la complicación, fallecen por neumonía, fallecen por dificultad respiratoria, por falla cardíaca. ¿Qué tan peligrosa considera a la influenza? Es una enfermedad que es peligrosa en la medida en que nosotros no nos cuidemos de ella. Entonces, ataca y puede producir graves daños a una persona que no se protege, que tiene, por ejemplo, un sistema inmune debilitado y aún así se expone, pues. Por ejemplo, una persona que está debilitada por otra enfermedad, cualquier otra enfermedad, entonces si va a un lugar donde hay aglomeraciones y hay mucha gente, dentro de esa mucha gente que hay, habrá alguno que tenga influenza y contagia a los demás. Entonces, va allí y entonces lo que tiene que hacer ese individuo es no ir a un lugar donde hay aglomeraciones, si sabe que tiene más su sistema inmune, si sabe que se puede enfermar, no debería ir. Igual ocurre cuando enfrenta cambios bruscos de temperatura. Entonces, si sé que está haciendo frío y sé que mi cuerpo está debilitado, me voy a enfermar porque va a ser fácil que me enferme, que cualquier virus se aproveche y me enferme. Entonces, tengo que protegerme, tengo que estar bien abrigado, tengo que evitar andar descalzo o cosas de ese tipo. Tengo que cuidarme, pues. Entonces, en general, casi todo lo que dicen las mamás que debemos hacer para cuidarnos, tienen razón. Entonces, esas cosas nos protegen de la influenza, pero igual nos protegen del COVID, nos protegen de otras enfermedades que pueden llegar a ser graves.
¿Algún medicamento que aconseje consumir tras contraer la influenza? Pues lo que creo yo es que cualquier persona que sí, que crea que... Es más, si tiene un resfriado, que vaya al médico. Solamente el médico con su experiencia y buscándole puede encontrarse una enfermedad antes de que sea grave. Eso es importante. No ir muy tarde, no ir cuando ya no puede caminar, cuando no puede respirar, no, hay que ir cuando empezamos a estar enfermos para poder tomar un medicamento. No tiene caso que te diga que el tratamiento es con oseltamivir o con este otro medicamento, porque no es la idea de que la gente se medique sola. La idea es que vea a un médico para que lo atienda según lo que encuentre. ¿Cuáles son las personas más propensas a contraerla? Ya mencionaba hace un momento que se encuentra en los extremos de la vida, los menores de 5 años y los mayores de 70. Algunas personas lo ponen en 60 años. Y también todas las personas que son susceptibles porque tengan alguna otra enfermedad, por ejemplo, los diabéticos, los fumadores que tienen un EPOC o tienen alguna enfermedad respiratoria, y los que ya tienen una enfermedad grave como por ejemplo la tuberculosis o cualquier otra enfermedad que debilite al individuo, los que tienen SIDA, los que están desnutridos. Eso es importante, porque esa desnutrición se da más en los niños menores de 5 años, que son los más probables que se enfermen si tienen desnutrición, si tienen pocas defensas y se exponen a la enfermedad, pues está en la seguridad que se pueden enfermar. ¿Cómo se trata la enfermedad? Se trata como un resfriado al principio. Si uno encuentra que es una influenza, entonces pues receta uno antibióticos y receta retrovirales. Los retrovirales son antivirales, son medicamentos que sirven para atacar el virus. Entonces, afortunadamente existen medicamentos que son efectivos para el virus de la influenza. ¿Cuáles podrían ser algunas de sus recomendaciones para evitar el contagio de la influenza? Pues ya durante toda esta plática hemos estado hablando de las medidas de precaución. Yo creo que aprendimos mucho en la pandemia. Fíjese un detalle bien curioso y que nos puede hacer reflexionar. Durante la pandemia no hubo influenza. Durante la pandemia no hubo casi cuadros respiratorios agudos, no hubo casi resfriados, porque la gente se cuidaba más. Se cuidaba más de COVID, pero al mismo tiempo se estaba cuidando de otras enfermedades virales, como la influenza. Entonces eso hizo que no aparecieran. Hasta ahora que se ha relajado todo y que ya creemos que ya no hay nada que ver con el COVID, han vuelto a aparecer muchos casos. Muchas gracias por su tiempo. Terminó la entrevista.